Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a aprender a hacer estos ricos burritos de asada. Acompáñenme a prepararlos. Tengo aquí mi carne, es 1 kilo de diezmillo. Voy a ponerle ablandador de carnes, jugo Maggi, mostaza, salsa inglesa, pimienta. Tengo aquí el jugo de una naranja y de 3 limones. Aquí voy a comenzar a agregar todo. Voy a poner de 1 a 2 cucharadas de jugo Maggi de salsa inglesa. Va a ser 1 cucharada de mostaza. Y pimienta, también la pimienta va al gusto. Voy a colocar poquito ablandador de carne, solo es para que fije el sabor porque la carne es muy blandita, y también le voy a colocar la sal. Voy a integrar todo muy bien y lo voy a pasar por un colador para quitar las semillitas. Voy a mojar muy bien mi carne, que se moje muy bien con todos los jugos que pusimos, y la voy a dejar reposar de media a 1 hora. No necesita mucho marinarse. Esta carne está bien jugosita, bien tiernita, y con todos estos sabores va a quedar bien rica. Mientras tanto voy a ir tostando mis cosas para mi guacamole. Voy a poner 2 jitomates para que se vayan tostando. Tengo aquí un papel aluminio, aquí voy a colocar 3 ajitos, los voy a tapar y los voy a poner aquí a que se tuesten también. También tengo media cebolla, igualmente la voy a cubrir con papel aluminio y la voy a dejar aquí para que se vaya tostando. También voy a poner a cocer mis tomates para hacer una salsa taquera bien facilita. Solo hay que cocer los tomates, es medio kilo de tomates, y le voy a colocar chile de árbol. Es la cantidad que ustedes gusten, si les gusta picoso. Se cose aproximadamente en 8 minutos, ya estarán cocidos. Voy a ir dando vuelta conforme se vayan tostando. Tengo aquí 2 cebollas, las corté en media luna. Lo que voy a hacer es que las voy a poner a freír con poquito aceite y las voy a dejar que se frían, que se hagan bien caramelizadas. Ya se me andaba olvidando colocar mi chile para mi guacamole y aquí lo puse. Voy a seguir dando vuelta para que se vaya siguiendo tostando. Voy a preparar una mermelada de chile. Yo estoy usando chile ancho, si quieren ustedes pueden usar pimiento. Lo que voy a hacer es que se tueste muy bien de la piel. Ya que se tostaron muy bien todo, lo voy a retirar para ahorita que haga mi guacamole. Ya que se cocieron mis tomates, lo que voy a hacer es que los voy a colocar aquí dentro de mi licuadora. Voy a agregar el ajo y le voy a colocar sal, lo voy a moler y listo, ya está mi salsa taquerita. Bien fácil y bien rápido. Después que tosté mis chiles, los puse a sudar por 5 minutos. Lo que voy a hacer es que ahora los voy a pelar. Voy a retirar las semillas y la piel. Vean qué fácil se quita con un cuchillo. Y ya que los tengo pelados, lo que voy a hacer es que los voy a picar en pequeños cuadritos. Solo en cuadritos. Y luego los voy a colocar aquí dentro de mi cazuela. Y les voy a colocar azúcar. Los voy a llevar a la estufa por de 2 a 3 minutos para que se haga una rica mermelada de chile. Bien fácil y está bien rica. Voy a hacer unos ricos frijolitos. Puse a calentar aquí en mi cazuela manteca de cerdo y voy a agregar mis frijoles. A mis frijoles lo que hice es que les quité todo el líquido y los voy a comenzar a apachurrar así con mi mano. Ya que tengo mi manteca bien caliente, voy a agregar mis frijoles y ahí los voy a ir colocando que se vayan friendo. Les voy a colocar un poco más de sal, los voy a dejar ahí que se frían muy bien en mi manteca. Ya quedaron aquí mi mermelada y mis frijolitos, mi cebollita, ya está todo listo.
Para asar mi carne yo la voy a hacer aquí en mi estufa. Tengo aquí mi comal, puse un comalito abajo para que chorree toda la grasa. Lo voy a dejar que se caliente muy bien. Y voy a comenzar a colocar mi carne. Ya mi comal está bien caliente. Si ustedes quieren la pueden hacer en el asador, pero como en la mía es 1 kilo, pues la verdad que no me convenía ni prender el asador, por eso lo voy a hacer aquí en mi estufa. Además con esta parrillita queda igual como si la asáramos en el asador. Esta carne es muy blandita, solo le voy a dar una vuelta. Ya cuando vean que está así jugosita por arriba, vamos a dar la vuelta. Esta carne está bien jugosita, está bien blandita, vean. Está bien rica. A mí me gusta más hacerlo aquí en la estufa porque el asador sí me hace llorar mucho. Yo cuando hacen carne asada, aquí la que la asa es mi hijo o mi esposo, porque yo si la aso me pongo a llorar ahí en el asador con el humo. Para mi guacamole, mis ajos lo que voy a hacer es que les voy a sacar toda la pulpita. Como no los pelé, le voy a sacar toda la pulpita que tienen adentro. Ahí los voy a colocar. También voy a colocar mi chile, solo lo voy a pelar. Igualmente mis jitomates, solo los voy a pelar y los voy a agregar también. También voy a agregar aquí mi cebolla, vean qué bien se asó. Lo voy a comenzar a moler. Ya que molí todo bien, voy a agregar mi aguacate. Lo voy a colocar aquí también. Son 2 aguacates. Los voy a colocar aquí y voy a seguir apachurrando. También le coloqué la sal y ya voy a terminar de hacer mi guacamole. Ya aquí está mi guacamole con todo el sabor de que le da lo que tostamos, está bien rico. Voy a poner a calentar mis tortillas de harina que se cosan un poquito más de lo que están de cada lado. Tengo aquí mi carne, la voy a picar. Ya tengo aquí mi tortilla, vean cómo la calenté. Voy a colocar mi guacamole. Ahora voy a colocar mi carne. Voy a colocar mi mermelada de chile. Y también voy a colocar mi cebollita frita y lo voy a cerrar. Voy a hacer diferentes burritos. Este es el primero. Vamos a seguir haciendo otros más. Para este otro, primero voy a colocar los frijoles. Ahora voy a colocar la carne. Le voy a colocar cebollita. Y le voy a colocar guacamole. Y este va a ser mi segundo burrito. Ahora vamos con el tercero. Voy a colocar mis frijolitos. Le voy a colocar queso. Y mi carne. Y este lo voy a llevar a la estufa para que gratine un poco más. Más bien para que se dore un poco más y gratine el queso. Y para mi siguiente burrito voy a agregar la carne y voy a colocar queso y lo voy a llevar igualmente a la estufa para que gratine. Aquí yo hago los burritos al gusto de cada quien, por eso los hago diferentes. Tengo mi flama bien bajita y les voy dando vuelta para que no se me vaya a quemar mi tortilla, solo que esté doradita para que se dé su tiempo en que el queso se funda. Ya aquí tengo todos mis burritos, vean qué deliciosos se ven. Están muy ricos, los vamos a probar. Llegó la hora de probarlos, vamos a ver qué tal nos queda. Este es con queso. Este que tiene guacamole, vamos a ver qué tal.
Si no se han suscrito a mi canal, suscríbanse. Me pueden encontrar en Messenger como Cocinando con Rocío. Ahí me pueden mandar las fotos de las comidas que preparen y yo les dejaré un saludo al final de mis videos. Un saludo enorme para Elizabeth, que me mandó su foto de gelatina de mosaico. Están bien ricos, amigos. Yo les aconsejo que los hagan. Bueno, nos vemos en nuestro siguiente video. Bye.